Alberto, buen día a la audiencia. Un gusto estar esta mañana con ustedes. Sí, en este catalejo de hoy queríamos de alguna forma brindar un breve homenaje a través de una semblanza a Miguel Soler. El 19 de mayo nos encontró la tarde con esta triste noticia del fallecimiento de Miguel Soler a sus 99 años. Por eso es que hoy invitamos a este catalejo a sumar a una compañera, una entrañable compañera, Gladys Rodríguez, que es maestra y licenciada en Ciencias de la Educación, ha sido docente de Pedagogía en el Instituto de Profesores Artigas, donde hemos compartido muchas jornadas de trabajo. Así que bueno, buen día Gladys y gracias por sumarte a esta columna de hoy. Bueno, buenos días Rosana, buenos días Alberto. Buen día, bienvenida. Buen día, gracias. Sí, es un gusto unirme en esta mañana lluviosa a este prestigioso programa de Amargando para homenajear, si se quiere de alguna manera, al gran maestro Miguel Soler Roca. Bueno, adelante Gladys. Bueno, decía Rosana que nos había sorprendido el 19 de mayo, el día de su partida. Hay quien dice que uno muere como vivió, y capaz que esto aplica para el maestro Miguel Soler. Él partió en silencio el día antes de la marcha del silencio, como no queriendo molestar, pero al mismo tiempo como queriendo estar presente en esa marcha donde se nombra a su gran amigo Julio Castro, por quien tanto luchó en la denuncia de su desaparición primero y en su búsqueda después. También decir que Miguel Soler Roca quizás sea el último representante de un periodo en el Uruguay que dio grandes pedagogos, grandes educadores. Tal vez la década del 30 y del 40 sea un periodo en el que surgen grandes educadores, como decía, Agustín Ferreiro, Julio Castro, Reina Reyes, Abner Prada, Yolanda Ballarino, Gesualdo Sosa, Enrique Breyer, Martínez Matonte. Y bueno, por eso decía que con Soler se va esa gran generación de educadores que particularmente hicieron un gran aporte a la educación uruguaya entre las décadas del 30 y del 60. Los maestros tenían un gran prestigio, había el neogallismo de la época disponía de recursos adecuados, como decía la pedagogía nacional sintió la presencia de grandes educadores comprometidos, y también el desarrollo de la acción gremial, porque Miguel Soler fue uno de los fundadores de la Federación Uruguaya del Magisterio en 1945. Pero también Miguel Soler empezó a trabajar desde muy joven en una escuela rural de Tacuarembó, y creo que esa experiencia lo conmovió en lo más profundo. Lo conmovió en cuanto a encontrarse con la pobreza, yo diría con la pobreza extrema en el campo, y desde ahí nació su compromiso con los de abajo, nació su compromiso con aportar desde la educación a las desigualdades sociales y comprometerse con los más débiles. Yo decía que empezó en una escuela muy pobre en el departamento de Tacuarembó, donde convivía con la realidad de esa época, la riqueza extrema, grandes latifundios, pero también en la extrema miseria, en
infantil. Lo que encontró fue hambre, lo que encontró fue niños que viviendo en medio de las vacas no comían carne ni tomaban leche, que trabajando con el cuero no tenían calzado, andaban descalzos, que donde había ovejas pasaban frío, no había producción agrícola de ningún tipo, no sabían lo que eran las frutas, no sabían lo que eran las verduras. Y fue así que lo primero que hizo Soler antes de ponerse a dar una clase, salió a buscar ovejas a caballo. Imagínense la época, en el 43, no había heladeras, lo que había eran fiambreras para que las moscas no digamos, deterioraran la carne. Y allá se vino él con ovejas que salió a pedir a los vecinos que eran tantieros, si se quiere, y hizo traer una gran olla de Montevideo para cocinar, porque ni siquiera había vajilla. Cuando yo leo esto, hizo traer una gran olla. De alguna forma también lo traigo al presente, ¿no? Lo que hoy conocemos como las ollas populares, porque si algo planteaba Soler era el principio de historicidad. Había que situar los acontecimientos educativos en el contexto de su historia, ¿no? Y bueno, y así dio de comer a los niños, porque, como decimos siempre, con hambre no hay ningún niño que aprenda. Y por allí Soler se encuentra con algunos de los padres de estos niños y le pregunta, bueno, ¿qué le parece? Yo recogí una cita de la respuesta de un padre que le dice, maestro, estamos muy contentos, tan contentos que de noche no damos cena a los que van a la escuela, para que la poca comida que tenemos alcance para los más pequeños, ¿no? Eso de seleccionar a los niños que comían para dejarle de comer, ese sentido de la solidaridad de alguna forma que va surgiendo en medio de la miseria, ¿no? Y quiero hacer alguna interrupción, estoy a las órdenes, yo estoy a una pequeña semblanza, digamos, ¿no? Y bueno, pero ahí él trabajó poco tiempo, él después da concurso y se va a trabajar a una escuela granja en el departamento de Soriano. La realidad de la tierra allí era muy diferente, ¿no? Como que al sur, de alguna forma, al sur del Río Negro, ya en ese momento la realidad de la distribución de la tierra era diferente al norte del país. En ese momento todavía no estaba el Instituto Nacional de Colonización, que él promueve y que discute con los maestros la creación del Instituto Nacional de Colonización. Era una época en que los maestros se comprometían con los problemas de la tierra, con los problemas sociales, y discutían y tomaban partido, pero todavía no estaba creado el Instituto de Colonización. Era como una sección del Banco Hipotecario que hace una primera distribución de tierras. Habían expropiado 24.000 hectáreas, y como que fueron, los primeros colonos, y bueno, ahí él no ve el hambre, ahí la gente producía, la gente trabajaba la tierra, la gente aportaba a la escuela. Es lo que luego se dio en conocer como el movimiento de escuelas granjas, que fueron escuelas que tenían un sentido productivo de lo educativo. No nos olvidemos además que este periodo, sobre todo del 30 al 60, había tenido una fuerte influencia el movimiento pedagógico de la Escuela Nueva, un movimiento pedagógico que venía de los países europeos, y que después va a sistematizar John Dewey desde Estados Unidos, pero que va a tener una fuerte influencia en cuanto a cómo se concibe el niño, el estudiante, las niñas
en escuelas, en escuelas mexicanas, que bueno, que también en la década del 40 se va a iniciar un movimiento de las misiones sociopedagógicas acá en el Uruguay, pero también tener presente que era un tiempo en el que, como les decía hoy, las maestras y los maestros discutían los temas que tenían que ver con la realidad del país, sobre todo los maestros rurales. Había un fuerte, Miguel Soler tiene que ver con ese fuerte empuje que se le dio a la educación rural en este país. Y una educación rural que apostaba a aportar a las transformaciones de y los maestros y las maestras tuvieron un fuerte aporte y propició la participación del Magisterio Nacional en distintas, ya les decía hoy, la creación de la Federación Uruguaya del Magisterio, pero también los congresos de maestros rurales que se hicieron en 1944 y 1945, y fundamentalmente el Congreso de Maestros Rurales, de Escuelas Rurales y de Escuelas Granjas, que se realiza en 1949 en Piriápolis, un congreso de unos 500 maestros que creó una comisión que encomendó la creación del programa de escuelas rurales. En ese momento hubo una discusión en nuestra perspectiva. Bueno, estaba Ricky Reyes, que promovía un plan para todo el magisterio, sea trabajar en ámbitos rurales o en ámbitos urbanos. Pero bueno, triunfó, si se quiere, la visión de Julio Castro, de Soler Roca, de crear en particular un programa que fuera, digamos, una escuela activa y una escuela productiva, ¿no? Una escuela vinculada a la comunidad, vinculada a la ruralidad, y donde también ahí los maestros toman posición con respecto a lo que ellos consideraban en ese momento que era una urgencia, que era la reforma agraria. Pero también yo quisiera destacar que esta idea de los congresos, hoy nosotros tenemos como bandera, los educadores, tenemos como bandera la autonomía y el cogobierno. Yo diría que estas acciones son un ejemplo de autonomía. En ese momento los consejos eran consejos autónomos, no eran dependientes de un ente autónomo, entonces desconcentrados, ellos eran entes autónomos. Y digo el cogobierno porque los docentes tomaban decisiones para elaborar los planes, para elaborar los programas, para elaborar líneas de política educativa que necesitaba la educación rural de ese tiempo, ¿no? Y bueno, Soler Roca vuelve con ese cargado de experiencias de México, y entre 1954 y 1961 asume la dirección de lo que se conoce como la Escuela Experimental de la Mina, la escuela número 60 en Cerro Largo. Es un núcleo escolar que viene, digamos, a poner en práctica una experiencia que él recoge, como les decía, donde se nuclean escuelas de rancheríos. La escuela en un primer instante fue un rancherío, no había no había construcción de escuelas. Que ofrecieron, algunos vecinos ofrecieron ranchos de terrón y de paja para albergar a las maestras, porque bueno, fue un núcleo de unas 6 escuelas y después se extendió a 7 escuelas, pero la idea de estas escuelas era que fuera en vínculo, que participara toda la comunidad, que participaran los jóvenes, que participaran los adultos, que participaran las personas mayores, que participaran y que se comprometieran con el trabajo de la escuela todos los habitantes
momento las misiones sociopedagógicas, que fueron experiencias muy interesantes, porque no solo participó las maestras y maestros de la rural, sino los estudiantes de magisterio, de agronomía, de medicina, de odontología, que participaban con sus saberes en los problemas que encontraban, porque lo que encontraron fue, como les decía, la pobreza, la falta de atención sanitaria, la falta de nutrición, la falta de problemas odontológicos, y se trató de con todo esto hacer una educación integral. Esto fue, digamos, era el Uruguay desconocido de ese momento, ¿no? Con su amigo Julio Castro, que en ese momento, y con Quijano, integraban la redacción de Marcha, fueron como acercando esas experiencias a Marcha, y fue como que la ciudad comenzó a despertar. No había un conocimiento en la ciudad de esta realidad, de este Uruguay de la pobreza extrema, de este Uruguay del latifundio, de este Uruguay en donde la ciudad vivía de una manera totalmente diferente, porque era una sociedad que producto de la industrialización, producto de las guerras, digamos, se había apostado a la industrialización del Uruguay, y esa industrialización hacía que en la ciudad se viviera una vida digna, ¿no? Pero también una realidad del campo que prácticamente era desconocida, y eso a través de Marcha, a través de los artículos de Marcha, generó un gran impacto, desnudó la realidad de los rancheríos, la realidad de los pueblos de rata, y esto tuvo mucho que ver también en esta denuncia pública, tuvo mucho que ver Soler Roca, y su amigo Julio Castro y su amigo Quijano, ¿no? Claro que... Sí, perdón. No, que no quería que capaz que fuéramos cerrando, porque los compromisos capaz que tiene Alberto en el programa. Está muy conmovedor, muy completo este relato. Yo estoy deleitada. Tómese el tiempo que precise, Gladys. Es más, me encantó, me conmovió eso de la olla que acaba de contar y cómo lo unió con las ollas en este momento en todo el país. Y le cuento a usted, y le cuento a los amigos que están escuchándonos, que seguramente va a marcar también un hito lo que vamos a estar contando el mediodía, que yo sepa, por primera vez un cuadro de fútbol, su plantel de primera A va a cocinar en una olla popular para los vecinos más humildes, en esta cosa de continuidad en la enseñanza, de la continuidad en las experiencias educativas. Me conmovió eso de la olla, pero la seguimos escuchando, profesora, por favor. Yo diría que, bueno, también podemos hacer un vínculo entre el fin de estas experiencias que Solera llevó adelante, porque en 1958 gana el herrerismo, veníamos del gobierno teoballista y gana el herrerismo, y vino con un enfoque totalmente diferente sobre la educación y sobre estas experiencias. Soler denuncia que fue el comienzo de enfoques economicistas, fue el comienzo de modalidades reformistas sin consultas, fue el comienzo de un deterioro económico y del desmantelamiento de todas estas experiencias, a lo que llega él a denominar en uno de sus libros, que se llama Réplica de un maestro agredido, digamos, se llegó a denominar como predictadura, y bueno, Soler renuncia en ese momento, ¿no? Y de alguna forma quisiera también vincular con algo que él en enero de este año, él integraba el grupo GRE, que es un grupo de estudios, y le transmite a través de un correo al profesor Walter Fernández Val, que integra el grupo GRE, que está consternado, que se siente consternado
transformándola en direcciones generales. Entonces, de alguna manera hay un puente entre aquel gobierno herrerista y este gobierno herrerista que viene a desmantelar un montón de experiencias educativas. Ahora son otras, ¿no? No voy a entrar en eso, pero también nos deja algo para pensar, Soler, cuando él renuncia por discrepancias con este gobierno, que no hay que quedarse no hay que quedarse quietos, sino que hay que buscar alternativas desde el propio magisterio en ese momento, ¿no? Y entonces ahí se pone a dirigir la creación de otras cosas, como fue, por ejemplo, la creación del ISER, el Instituto Cooperativo de Educación Rural, la Casa del Maestro en el Prado, las publicaciones como el Banco Fijo y la Mesa Colectiva de Julio Castro, y el Hogar Cooperativo, que también crea en el Prado para que los maestros rurales vinieran a Montevideo y se pudieran quedar. Y de alguna manera esa experiencia que él obtiene en México se da por la década de los bueno, él vuelve, ¿no? A trabajar en otros países de América Latina después que abandona, y se encuentra en ese momento trabaja en la UNESCO, ¿no? La parte de educación de la UNESCO, en muchos países, y ahí digamos, se encuentra con que en ese momento la UNESCO está propiciando las campañas de alfabetización en América Latina, y quizá también podemos entablar el vínculo con Paulo Freire, porque nos distancia apenas un año en su nacimiento. Este año estamos recordando los 100 años del nacimiento de Paulo Freire, y Miguel Soler Roca acaba de partir con 99 años, o sea que se llevan un año de diferencia, y compartieron ambos esa visión latinoamericanista, ¿no? Que necesitamos tanto hoy en América Latina, que los educadores, que las educadoras construyamos un sentido latinoamericanista de educación. Y nosotros tenemos referentes en América Latina. Y tenemos a referentes como Paulo Freire, y tenemos a referentes como Miguel Soler Roca, que se trilló 50 países prácticamente entre América Latina y otros países, y Freire paseando, iba a decir, no es esa la palabra adecuada, conociendo las realidades de la pobreza también en África, ¿no? Y bueno, esa predictadora de la que habla Soler Roca en el gobierno herrerista de fines de los 50 y que abarca parte de los 60, bueno, eso se continuó, ¿no? Y después, bueno, va a ser de alguna manera un impulsor de la defensa de los derechos humanos, va a denunciar el Plan Cóndor, la ley de caducidad, eso que Sanguinetti y Lacalle denunciaban en la década de los 90, como dar vuelta en la página, los ojos en la nuca, y de la mano de Quijano toma partido por la justicia, por la verdad y por la memoria. Y ya en ese momento se acentúa, se agudiza el sentido economicista de la educación, ¿no? En la década de los 90 vamos a asistir a una mercantilización de la educación, eso que hoy denunciamos permanentemente en este momento, pero que ya comienza en la década, ya comienza, como dice Soler, en ese gobierno herrerista de fines de los 50, pero que se va a mantener y va a persistir y se va a incrementar con la dictadura, con la postdictadura, con los gobiernos neoliberales, y bueno, lo vemos también hoy día. En ese marco tenemos que él escribe El Banco Mundial Metido Educador en 1997, donde de alguna forma él va a denunciar
organismos económicos como la OCDE posteriormente van a intervenir en la determinación de las políticas educativas de los países, y él es uno de los primeros que se pone a reflexionar sobre esta educación que desconoce a los educadores, que agrede a los maestros. Por eso él de alguna manera une ese título réplica de un maestro agredido con lo que fue un documento de las fuerzas conjuntas de la dictadura, testimonio de una nación agredida. En realidad él va a plantear que acá los agredidos van a ser los maestros, ¿no? Digamos que bueno, para ir terminando, porque estoy tratando de él toma partido por el hecho de que la educación no es neutral, es una cuestión que importa a todos, y como importa a todos, todos tienen interés en la educación. No hay que desmerecer que los bancos, que las iglesias, que la economía, los partidos políticos, todos tienen interés en la educación, que por lo tanto hay que analizar esos intereses, y que por lo tanto los educadores tienen que tomar partido, como tomaban en aquella década de los 40. Claro que dice, ¿no? en una, creo que fue la última vez que conversé con Miguel Soler Roca, y lo invitamos justamente a participar de una conversación en el IPA con docentes. Él en ese momento decía que la palabra de los educadores es importante para la sociedad, pero que se oye poco, que no debemos trabajar en la ingenuidad, que la dictadura nos acostumbró al silencio, que la dictadura no se fue de nuestras conciencias, no se fue de nuestras maneras de pensar, de nuestras prácticas, que nos acostumbró al silencio, que nos acostumbró a la obediencia. Pero que también los docentes tenemos que tener el valor de enfrentarnos al poder que tienen hoy los medios de comunicación, al poder mediático, que dice él intoxica al pueblo, intoxica al pueblo y destruye el trabajo que hacen los educadores. El trabajo, la construcción que hacen los educadores, muchas veces aislados, muchas veces en silencio, porque no tienen voz, pero que nosotros tenemos que tomar conciencia de esos límites en los que nos movemos para aportar a la pública felicidad. Ha sido un placer participar con ustedes, ha sido un placer participar con la compañera Rosana, de tantas horas de luchas conjuntas, y contigo, Alberto, en tu programa, que bueno, es un programa súper interesante. Así que muchísimas gracias a los dos. Bueno, un abrazo grande, Gladys, un abrazo, Alberto. No, y a ti, Rosana, gracias por este aporte en esta fecha. Creo que todos sabemos un poquito más y nos conmovemos un poquito más y tomamos como otra dimensión de lo que significa el profesor Miguel Soler. Muchas gracias.